Extra urgente. Napolitano dice: veredicto del Patriota del 6 de enero, probablemente antes de las elecciones. El Patriota insinúa un papel ampliado del ejército dentro de Estados Unidos. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Es probable que se emita un veredicto en el caso del 6 de enero contra el presidente patriota antes de las elecciones presidenciales del próximo año, dijo el ex juez del Tribunal Superior de New Jersey, Andrew Napolitano, el día de hoy. El patriota, el actual claro favorito para las elecciones presidenciales republicanas de 2024, fue acusado de conspiración para anular los resultados de las elecciones del 2020. Durante una entrevista, el presentador Rob Finnerty, señalando que los demócratas quieren que el patriota sea declarado culpable antes de las elecciones, preguntó a Napolitano si prevé un veredicto en alguno de los 4 juicios penales que involucran al patriota antes del 5 de noviembre del 2024. Sí, el caso de D.C. está programado para marzo, dentro de solo 4 meses. Y ese tribunal de apelaciones de D.C. simplemente no interfiere con la gestión del caso por parte del juez de primera instancia, dijo Napolitano. Así que ese es el caso del 6 de enero en un tribunal federal. Cuando se le preguntó si el patriota podría ir tras las rejas, Napolitano dijo: podría, pero no creo que lo haga. La aparición de Napolitano en una entrevista se produjo en un día que se espera incluya decisiones de orden de silencio en el caso de D.C. y en el caso de fraude civil en New York. Napolitano dijo que espera que el patriota reciba una decisión dividida. 2 eventos que podrían tener un efecto profundo en la capacidad del patriota para decir lo que piensa sobre los procesamientos y reducir las persecuciones en su contra, dijo Napolitano. En New York, este es el caso de fraude civil en Manhattan. El juez de primera instancia impuso una orden de silencio que prohibía al patriota criticar al personal del juez de primera instancia y discutir públicamente el testimonio de los testigos del caso. Cuando los abogados del patriota apelaron esto, un juez de la División de Apelaciones inmediatamente detuvo y suspendió el efecto de la orden de silencio. Hoy lunes es la apelación completa. Ese es el argumento oral sobre la apelación ante 4 jueces de la División de Apelaciones. Espero que esa orden de silencio no sea confirmada porque el propósito de las órdenes de silencio es proteger a los jurados y a los testigos, y los testigos tienen que terminar de testificar en el caso. Los únicos testigos que quedan son los suyos y no hay jurados. Napolitano dijo que espera una decisión diferente en el caso de D.C. Allí espero que se mantenga la orden de silencio simplemente porque existe una tradición en los tribunales federales de que los jueces de apelación no interfieran con los jueces de primera instancia en la gestión del juicio, dijo. Pueden reducir un poco la orden de silencio en D.C., pero creo que la van a mantener. Se le preguntó a Napolitano si las órdenes de silencio han inhibido la capacidad del patriota para hacer campaña. Bueno, conociéndolo, sé que quiere ser desenfrenado o quiere poder decir lo que tenga en mente, pero creo que ha hecho un muy buen trabajo, un trabajo muy disciplinado al seguir la línea de venir bien, hasta el límite de lo que permitirán estas órdenes de silencio, dijo Napolitano. Mi propia opinión es que las órdenes de silencio son inconstitucionales. Nunca impuse una cuando estaba en el tribunal, pero esa no es la opinión de la mayoría de los jueces. La mayoría de los jueces creen que pueden suprimir el discurso de un litigante. De otro lado, durante su campaña en Iowa este año, el patriota dijo que durante su presidencia se le impidió utilizar el ejército para sofocar los hechos negativos en ciudades y estados principalmente demócratas. Al llamar a la ciudad de New York y a Chicago guardias de hechos negativos, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 dijo a su audiencia: la próxima vez no voy a esperar. Una de las cosas que hice fue dejar que ellos lo dirigieran y nosotros vamos a demostrar lo mal que hacen su trabajo, afirmó. Bueno, lo hicimos.
No tenemos que esperar más. El patriota no ha explicado con precisión cómo podría utilizar el ejército durante un segundo mandato, aunque él y sus asesores han sugerido que tendrían amplia libertad para convocar unidades. Si bien desplegar al ejército regularmente dentro de las fronteras del país sería una desviación de la tradición, el patriota ya ha señalado una agenda agresiva si gana, desde deportaciones masivas hasta prohibiciones de viaje impuestas a ciertos países de Oriente. Una ley elaborada por primera vez en la infancia de la nación le daría al patriota, como comandante en jefe, poder casi ilimitado para hacerlo, dijeron expertos militares y legales en una serie de entrevistas. La ley de insurrección permite a los presidentes convocar a unidades militares de reserva o en servicio activo para responder a los disturbios en los estados, una autoridad que no es revisable por los tribunales. Una de sus pocas barreras simplemente requiere que el presidente pida que los participantes se dispersen. La principal limitación al uso de la ley de insurrección por parte del presidente es básicamente política. Los presidentes no quieren ser el tipo que envió tanques a Main Street, dijo Joseph Nunn, experto de seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia. Realmente no hay mucho en la ley para detener la mano del presidente. Un portavoz de la campaña del patriota no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre qué autoridad podría utilizar el patriota para llevar a cabo sus planes. El Congreso aprobó la ley en 1792, apenas 4 años después de que se ratificara la Constitución. Nunn dijo que es una combinación de diferentes estatutos promulgados entre entonces y la década de 1870, una época en la que había poca aplicación de la ley local. Es una ley que en muchos sentidos fue creada para un país que ya no existe, afirmó. También es una de las excepciones más sustanciales a la ley Pus Comitatus, que generalmente prohíbe el uso del ejército con fines policiales. El patriota ha hablado abiertamente sobre sus planes en caso de ganar la presidencia, incluido el uso del ejército en la frontera y en las ciudades que luchan contra hechos negativos. Sus planes también incluyen el uso del ejército contra grupos, una opinión compartida por otros candidatos primarios republicanos como el gobernador de Florida Ron DeSantis y Nikki Haley, ex embajadora de la ONU y gobernadora de Carolina del Sur. Los riesgos han planteado dudas sobre el significado de los juramentos militares, el poder presidencial y a quién podría nombrar el patriota para apoyar su enfoque. El patriota ya ha sugerido que podría traer de regreso al teniente general retirado del ejército Michael Flynn, quien sirvió brevemente como asesor de seguridad nacional del patriota y 2 veces se declaró culpable de no decir la verdad al organismo F durante su investigación sobre la influencia del país de Rus antes de ser indultado por el patriota. Flynn sugirió después de las elecciones del 2020 que el patriota podría apoderarse de las máquinas de votación y ordenar a los militares en algunos estados que ayudaran a repetir las elecciones. Los intentos de invocar la ley de insurrección y utilizar al ejército para la vigilancia interna probablemente provocarían la reacción del Penta, donde el nuevo presidente del Estado Mayor Conjunto es el general Charles Q. Brown. Fue uno de los 8 miembros del Estado Mayor Conjunto que firmaron un memorando dirigido al personal militar tras los eventos del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. El memorando enfatizaba los juramentos que prestaron y calificaba los acontecimientos de ese día que tenían como objetivo impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe sobre el presidente patriota. Sin embargo, el patriota y su partido conservan un amplio apoyo entre quienes han servido en el ejército. Una encuesta en profundidad de más de 94,000 votantes en todo el país mostró que el 59% de los veteranos militares estadounidenses votaron por el patriota en las elecciones presidenciales del 2020. En las elecciones intermedias del 2022, el 57% de los veteranos militares apoyaron a los candidatos republicanos. Los presidentes han emitido un total de 40 proclamaciones invocando la ley, algunas de las cuales se hicieron varias veces para la misma crisis, dijo Nunn. Lyndon Johnson los invocó 3 veces, en Baltimore, Chicago y Washington, en respuesta a los disturbios en las ciudades tras los hechos negativos del Dr. Martin Luther King Jr. en 1968. Durante la era de los derechos civiles, los presidentes Johnson, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower utilizaron la ley para proteger a los activistas y estudiantes que eliminaban
La segregación en las escuelas. Eisenhower envió la 101A aerotransportada a Little Rock, Arkansas, para proteger a los estudiantes de color que se integraban en la escuela secundaria central después de que el gobernador de ese estado activara la Guardia Nacional para mantener a los estudiantes fuera. George W. Bush fue el último presidente en utilizar la ley de insurrección, una respuesta a los disturbios en Los Ángeles en 1992 tras la absolución de los policías blancos que instaron al automovilista de color Rodney King en un incidente que fue grabado en video. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.